inscripción, en el número 35, decía o dice: la conversión de las estructuras que la parroquia debe proponerse requiere, en primer lugar, un cambio de mentalidad y una renovación interior, sobre todo de aquellos que están llamados a la responsabilidad de la vida pastoral. O sea, renovación interior y cambio de mentalidad de todos, pero especialmente de los sacerdotes, ¿no? Sigue diciendo: para ser fieles al mandato de Cristo, los pastores y en modo particular los párrocos, principales colaboradores del obispo, deben advertir con urgencia la necesidad de una reforma misionera de la pastoral. Y eso es lo que estáis haciendo, ¿no? Me llamó la atención que la primera frase de la convocatoria del día de hoy, pues la dificultad para cambiar no está en que no se vea la necesidad, sino en que no se experimenta la urgencia. Pues señores, es urgente, ¿no? Y lo vemos, es urgente, ¿no? Cambiar las cosas. Porque os lanzo una pregunta y me gustaría que la contestarais. ¿Estáis satisfechos de la vida de vuestras parroquias? La verdad, ¿estáis satisfechos de la vida de vuestras parroquias? No. ¿Alguien me quiere decir por qué no? ¿Qué os mueve por dentro? ¿Qué os inquieta por dentro? Aquí nadie va a acertar y fallar. Es lo que yo siento por dentro. ¿Qué me inquieta para no estar satisfecho con la vida de mi parroquia? Nada. ¿Habrá alguna cosa? A ver, alguno que decía, no. Feligreses no los matan. Faltan feligreses. Bien, ¿qué más? Feligreses no los matan, entonces no sé. Que no les faltan feligreses. Entonces usted está satisfecho. No los matan. No les matan. Entonces todo bien. Vale. Bueno, seguro que tienen cosas dentro en su interior y ahora no son capaces de expresar, ¿no? Y yo creo que es buena, ¿no? Esa insatisfacción, esa santa insatisfacción, porque si estamos satisfechos nada nos mueve, pero si no estamos satisfechos hay algo que nos mueve por dentro, hay algo que hace que queramos cambiar las cosas, ¿no? Y el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium, que también aparece recogida en esa instrucción de la conversión pastoral, nos dice esto: si algo debe inquietarnos santamente, o sea, algo que debe preocuparnos, ¿no? Y preocupar nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida. Más que el temor a equivocarnos, espero que nos mueva el temor a encerrarnos en las estructuras que nos dan una falsa contención, en las normas que nos vuelven implacables, en las costumbres donde nos sentimos tranquilos, mientras afuera hay una multitud hambrienta y Jesús nos repite sin cansarse: dadles vosotros de comer. A mí hay una frase de la Redemptoris Missio de San Juan Pablo II que, unida a esta, a mí personalmente, me remueve todos los días por dentro. Y es la de no podemos permanecer tranquilos. Y yo personalmente no estoy tranquila. Yo, no sé los demás, pero yo no puedo. Si pensamos en los millones de hermanos y hermanas nuestras que viven, que se han sido redimidos por la sangre de Cristo y que viven sin conocer el amor de Dios. ¿Cuánta gente a mi alrededor? ¿Cuánta gente en mi mundo, en mi trabajo? ¿Cuánta gente en mis amigos, en mi familia? ¿Cuánta gente en nuestras parroquias que vive en nuestras parroquias no conoce a Jesucristo? Y eso es lo que nos debe inquietar y preocupar, porque esa es, ¿no?, a lo que estamos llamados. Porque no es una pregunta trampa, es una pregunta muy sencilla, pero que viene bien de vez en cuando recordarnos: ¿cuál es la misión de la Iglesia? Evangelizar. Yo, mira, voy a reconocer una cosa.
es curiosísimo, pero cuando hay mujeres y cuando hay hombres, y sobre todo si los hombres son sacerdotes, se les esconde la lengua y aquí no hay ninguno. O sea que... Pero bueno, muchas gracias. Entonces, la misión de la Iglesia es la evangelización, ¿no? El anunciar a Jesucristo. Y Jesús nos lo dejó muy claro, ¿no? Al final del capítulo del Evangelio de Mateo, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pidiendo claro? Que id y hacer discípulos. Id y ayudar a la gente a que me conozca, a que crea en mí, a que sean mis seguidores, ¿no? Y yo supongo que vosotros tenéis sueños, ¿no? Soñáis con una iglesia diferente, ¿no? Tenéis un sueño de cómo os gustaría que fuese la iglesia, cómo os gustaría que fuera la parroquia. Entiendo, aunque no me lo contestéis, pero por lo menos. ¿No? Bueno, yo voy a creer que sí, ¿no? Todos soñamos. Algunos sueñan con que les toque la lotería, otros sueñan con que pues, tener una familia numerosa y tener muchos hijos, ¿no? Nosotros, yo lo pienso, otros sueñan con vivir su vida de manera egoísta. Vamos a ponernos en clave positiva, ¿no? Nosotros soñamos pues, con un mundo diferente, con un mundo donde pues, la cultura de la vida se valore. Soñamos, vosotros supongo que soñaréis con una parroquia que esté llena de gente, de niños, que la gente pues, comparta su vida, ¿no? Yo creo que todos soñamos con una iglesia diferente, con una parroquia distinta, ¿no? El Papa Francisco también tiene su sueño, ¿no? Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo. Para todo, dice todo, no solamente las estructuras, ¿no? Sino que nos dice que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación, ¿no? Nos está llamando y él sueña, y yo creo que nosotros en el fondo de nuestro corazón también nos soñamos, ¿no? Con una iglesia en salida, que era el nombre, ¿no? O, bueno, el eslogan, gracias, del Congreso de Laicos, ¿no? Pueblo de Dios en salida. Nosotros también soñamos con eso. Bueno, ya voy aterrizando y centrando el tema, ¿vale? Yo creo que esto lo conocemos todos, pero bueno, también formo parte desde la Comisión de Contenidos del Congreso. Bueno, a partir del Congreso de Laicos se creó un consejo asesor, ¿no? En la Comisión de Laicos, Familia y Vida, y formo parte también de ese consejo, ¿no? Y algo que nos preocupa es que sigamos en ese camino, que yo creo que ya lo estamos superando, y seguramente en esta diócesis lo tenéis superadísimo, ¿no? Pero vemos que todavía hay ciertas reticencias a considerar las partes de la pastoral, ¿no? Como compartimentos externos. Y aquí seguro que ya trabajáis en común las diferentes delegaciones, o sea, eso solamente pasa en alguna diócesis como la de Santiago de Compostela, ¿no? O la de Madrid, que son las dos que más conozco, ¿no? Pero aquí seguro que ya trabajáis en colaboración y unidos, ¿no? Pero sí que es bueno recordarnos esto, ¿no? Para que al final, cuando yo os hable de procesos formativos, ¿no? Nos acordemos de que los procesos formativos están dentro de todo el ciclo de la evangelización, ¿no? Porque al final todo empieza con el testimonio, ¿no? Con el testimonio nuestro de cada día, que hace que las personas se pregunten, ¿no? El por qué vivimos como vivimos, por qué llevamos la vida que llevamos, por qué decimos determinadas cosas, por qué hablamos de una manera diferente, ¿no? Y que ese testimonio les haga a ellos hacerse preguntas para que nosotros podamos hacer ese anuncio explícito de Jesucristo, ¿no? Ese anuncio de yo creo esto porque me siento salvado por Cristo, porque Él da sentido pleno a mi vida, porque realmente siento que mi vida tiene sentido a su lado, y porque mi vida no sería igual si no creyera en Él, ¿no? Entonces, que a partir de ese anuncio de todo lo que ha hecho Cristo en mi vida, ¿no? Que esa persona, pues poderle ayudar en ese inicio, ¿no? A acercarse a la parroquia, a acercarse a la iglesia, para que se acabe produciendo en él esa fe, ¿no? Inicial, esa
conversión inicial, ¿no? De decir, ¿por qué no? Yo también puedo creer en Jesucristo, ¿no? Y solo a partir de ahí, de ese encuentro personal que cada persona tenga, el poder iniciar los itinerarios de iniciación cristiana, ¿no? El directorio de la catequesis nos dice, ¿no?, que muchas veces nosotros hemos iniciado procesos de iniciación cristiana en personas que no han tenido un encuentro con Jesucristo. Y nos dice que eso está abocado a fracasar, que tiene poco futuro. No sé qué experiencia tenéis, seguramente la gente que inicia los procesos de iniciación cristiana, todos nuestros niños y todos nuestros jóvenes, seguro que se quedan en las parroquias, ¿no? Todos. Entonces, aquí no pasa. Pero bueno, que sí que es cierto que en muchísimos sitios pues necesitamos entender este itinerario de iniciación cristiana así. Vale, y solo desde ahí, ¿no? Una vez que hacen ese camino y ese recorrido, pues ir caminando, ¿no?, en la vida comunitaria, viviendo los sacramentos, ¿vale? Para luego, no solo de manera individual, sino en la vida comunitaria, estaría el apostolado organizado. Y finalmente, el estar presentes en el mundo de la política, de la cultura, del mundo de la familia, en todos los lugares del mundo, para volver a empezar, dar testimonio y provocar ese anuncio de nuevo. ¿Vale? Si veis, lo que yo voy a hablar ahora de procesos formativos es una parte del ciclo de la evangelización y que todo tenemos que entenderlo como mío. En este ratito lo que vamos a hablar es de los procesos formativos a la luz de lo que descubrimos en el Congreso de Laicos, ¿vale? Y apoyado y sostenido por lo que nos está diciendo el Magisterio, tanto el Papa Francisco como el directorio de la catequesis, ¿no? En Evangelii Gaudium, en el número 102, el Papa nos decía que la formación de los laicos y la evangelización de los grupos profesionales e intelectuales, pero la formación de los laicos, constituyen un desafío pastoral importante. Y a mí me parece, la verdad, que enriquecedor, ¿no?, todo el proceso que estamos viviendo a nivel de Iglesia, ¿no? Que ya empezó con ese proceso de discernimiento en el año 2019, donde descubrimos en los grupos que se crearon antes del Congreso, ¿no? Y yo creo que aquí había muchos grupos, ¿no?, por lo que sé, pues que se hablaba de qué necesidades descubríamos, qué carencias, qué procesos teníamos que podríamos potenciar, ¿no? Y luego en el Congreso de Laicos, en ese proceso de discernimiento, como que se abrió el camino, ¿no?, que ahora estamos iniciando, porque por la pandemia quedó así un poquito parado, pero ese proceso que estamos iniciando, ¿no? Y curiosamente, a mí me parece también en el tema de los procesos formativos muy revelador, o una coincidencia de esas que tiene Dios. Nuestro conciliario general suele decir diosidencias, ¿no?, porque dice que en vez de coincidencias hay diosidencias, ¿no? Nosotros celebramos el Congreso de Laicos, si os acordáis, en febrero. Acabamos de hacer, estos días estamos haciendo los 3 años, en febrero de 2020. Bueno, pues en marzo del 2020 el Papa aprueba lo que es el directorio de la catequesis, que sale a la luz, que es y que sale a la luz en junio de 2020, ¿no? Y que nos da, pues eso, como todas esas intuiciones, todas esas reflexiones y todo lo que el Espíritu fue poniendo en el corazón de las personas que participaron en el proceso del Congreso de Laicos, se corrobora. Y eso lo vamos a ir viendo a lo largo de esta mañana, ¿vale? Bien. Habla de una forma. Vamos a dar primero las claves y luego vamos a ir empezando una por una, ¿vale? Que el proceso formativo debe ser, los procesos formativos que hoy en día necesitamos, debe ser permanente, ¿vale? Permanente y continuo. Que debe ser integral, que abarque todas las dimensiones de la fe, que provoque en nosotros una conversión personal y que conjugue una formación no solo teórica, sino que nos lleve a la acción en la vida, en nuestra vida. Y que al final la formación vaya de la mano de la coherencia con la fe y la vida. ¿Vale? Entonces,
Yo creo que todas estas claves tienen que estar siempre en nuestra mente, pero sobre todo en nuestro corazón. Vamos a ir ahora a una por una, ¿no? Permanente y continua, ¿no? Porque entender los procesos formativos como para todos, niños, jóvenes y adultos, laicos, sacerdotes, con vida consagrada, ¿no? O sea que la formación es para todas las edades y para todos los estados de vida, ¿no? O sea, una formación para toda la vida. Y una formación que nos ayude a crecer en nuestra fe, a conocer más a Jesucristo, a conocer más lo que Él nos ofrece, ¿no? Por eso la formación, y en el directorio de la catequesis lo insiste, habla de que tiene que ser orgánica y sistemática. En ese sentido de que no se improvisa, ¿no? Y que es, pues que abarca todos los aspectos de nuestra fe. Una formación que está bien articulada. Yo sé que aquí, en Astorga, yo insisto mucho, en Astorga las cosas no pasan, solamente pasan en otras cosas, ¿no? Yo sé que aquí sois muy buenos todos, ¿no? Pero yo recuerdo, bueno, y lo vivo, ¿no? En mi parroquia, que muchas veces, sobre todo con el tema de los adultos, sí que ofrecemos un itinerario a los niños y a los jóvenes. También es cierto que el itinerario que ofrecemos es en clave finalista. No le ofrecemos un proyecto para toda la vida, porque nosotros, seguro que aquí no, ¿eh? Pero yo recuerdo que yo convocaba para la comunión. Entonces, claro, si yo convoco para la comunión, yo cuando hago la comunión me voy a mi casa, porque ya hice la comunión. Yo, por ejemplo, voy a sacar el carnet de conducir y me convocan para ir a clase para el carnet de conducir. Cuando saco el carnet de conducir, ¿vuelvo a clase? No. Entonces, tenemos esa mentalidad también, ¿no? A veces haré algún curso de reciclaje para mejorar, o si pierdo los puntos que hago recuperarlos, ¿no? Pero ya es algo puntual. Nadie nos ofrece, porque no es necesario en ese caso, ir toda la vida a clases de conducción. Pero ¿cuándo dejamos de tener necesidad de Jesucristo? ¿Cuándo tenemos necesidad de crecer, dejamos de tener necesidad para crecer en nuestra fe? Nunca. Entonces, bueno, pues incluso en nuestro lenguaje, el Papa nos animaba a cambiar, ¿no? Si hablamos de proceso formativo, bueno, pues catequesis de primera etapa, catequesis de segunda, no sé, busquemos alternativas, ¿no? Ojo que ya sé que es difícil cambiar la mentalidad de las personas, pero por algún lado tenemos que empezar, ¿no? Y luego, por otro lado, a los adultos les solemos ofrecer mucho, en mi parroquia, ¿no? Pues formación sobre el tema de la política, formación sobre el tema del aborto, formación sobre el tema de la vida de oración, pero de manera esporádica, de manera suelta, ¿no? Con contenidos que a veces pueden parecer un poco inconexos, ¿no? Entonces, se trata de empezar a ofrecer un proceso, ¿no? El directorio de la catequesis además nos dice que la catequesis de adultos, al ir dirigida a personas capaces de una adhesión plenamente responsable, debe ser considerada como la forma principal de catequesis. Lo que hacemos en nuestras diócesis. Todos, ¿eh? A las que todas las demás, siempre ciertamente necesarias, de alguna manera se ordenen. Esto implica que la catequesis de las otras edades debe tenerla como punto de referencia. Y al menos en mi diócesis, y ahora ya me voy a Madrid, que ya llevo 5 años allí, donde más fuerza se hace a nivel de las parroquias, hay que reconocer que es en la de infancia y en la de jóvenes, y no en la catequesis de adultos o en la formación permanente de los adultos. Pero bueno, permanente y continua, para toda la vida. Seguimos. Yo voy dando pistas, ¿eh? Integral, ¿no? Que abarque todas las dimensiones de la fe, ¿no? Y siguiendo, Jesús utilizaba esa misma pedagogía con sus discípulos, ¿no? Y las primeras comunidades también seguían esa misma pedagogía, de abarcar todas las dimensiones de la fe. No es algo que nos inventemos ahora, ¿no? Jesús les daba a conocer los misterios del reino, ¿no? Cuando hablaba con ellos. Les enseñó a orar.
les proponía las actitudes evangélicas, los iniciaba en la vida de comunión, tanto con él como con sus hermanos, los estimulaba en la misión. O sea, Jesús cuidaba todas las dimensiones de la fe, ¿no? Y todas con sus discípulos, ¿no? Pues nosotros igual, porque al final nuestra fe tiene que ser conocida, celebrada, vivida y rezada. El Papa en la Christus Vivit lo dice para los jóvenes, pero yo creo que nos lo puede decir para todos, ¿no? Cualquier camino de crecimiento para los jóvenes, cualquier proyecto formativo debe incluir ciertamente la formación doctrinal y moral, pero luego habla de la profundización del querigma y habla de crecimiento en el amor, en la vida comunitaria y en el servicio, ¿no? Y también en la Christus Vivit, en el número 204, aunque en ese momento está hablando de los eventos, de los acontecimientos, ¿no? También yo creo que se puede extrapolar, ¿no? Y que él nos insta que ofrezcamos en esto no solo formación, sino compartir la vida, celebrar, cantar, escuchar testimonios reales y experimentar el encuentro comunitario con el Dios vivo. O sea que, como veis, integral. Vale. Y luego el tema de la coherencia en la fe, coherencia febina, ¿no? En el Congreso de Laicos se insistía, o sea, las personas que estábamos allí insistíamos mucho en que era necesario que los procesos formativos pusieran en el centro el encuentro con Jesucristo, ¿no? El encuentro vivo con Cristo, ¿no? Y en el directorio de la catequesis, ¿no? Nos habla de procesos orientados a formar personas que conozcan cada vez más a Jesucristo y a su evangelio de salvación liberadora, que vivan un encuentro profundo con Él y que elijan su modo de vida y sus mismos sentimientos. Pero para eso tenemos que encontrarnos con Él. Entonces, esa parte, si veis, está todo muy unido con el ciclo de la evangelización y lo que hablabais hace 2 charlas con el primer anuncio. Necesitamos hacer el primer anuncio para que las personas se encuentren con Jesucristo y puedan iniciar un proceso formativo. Comprometiéndose a realizar en las situaciones históricas en las que viven la misión de Cristo, es decir, el anuncio del reino de Dios, ¿no? Como cuando Jesús curó al endemoniado de Gerasa, ¿no? ¿Qué le dijo? Vete, ¿no? Y dile a los demás lo que he hecho contigo y que he tenido misericordia de ti, ¿no? Pues nosotros hagamos lo mismo, ¿no? Contémosle a los demás lo que Cristo ha hecho con nosotros, ¿no? Y que ha tenido misericordia de cada uno de nosotros, ¿no? Y además de poner en el centro el encuentro con Jesucristo, el seguir profundizando en todo el proceso formativo en el teorismo, ¿no? Es bueno seguir recordando, ¿no? Durante todo el proceso y actualizarlo, ¿no? Es bueno que después con los años, ¿no? Nos volvamos otra vez a encontrar con eso de es que es verdad, Jesús ha muerto por mí, Jesús me quiere, ha muerto por mí, me ha salvado y ahora está vivo y me quiere viva. Entonces, es bueno que en todo proceso formativo no solo lo comentemos al principio, sino que sigamos profundizando en ello. Porque al final lo que se busca es la comunión con Cristo, ¿no? El ser uno con Él, el dejarnos transformar desde esa conversión inicial para ir madurando, ir creciendo, para dar sentido y plenitud a nuestra vida necesitamos esa comunión con Cristo, ¿no? Para llegar a sentir, pensar y actuar como Él. Y eso nos lleva a que necesitamos una conversión personal, ¿no? Ayudar a las personas a que tengan esa conversión personal, a que se vayan transformando, o sea, dejándose transformar por Cristo, ¿no? En la Christus Vivit lo recuerdan, formación implica dejarse transformar por Cristo, ¿no? Por eso no puede ser solo una formación intelectual, sino que tiene que ser una formación del corazón, ¿no? Donde el discernimiento, ¿no? Y la confianza en que Él puede cambiarnos, ¿no? Estén en la base de todo proceso formativo, ¿no?
puestos en las manos del Espíritu Santo, dejarnos cambiar, dejarnos modelar, para descubrir la voluntad que tiene Dios para cada uno de nosotros, ¿no? Y eso es el camino de la santidad, ¿no? En esa clave vocacional, ¿no? En esa clave de vivir, ¿no? La vida como vocación y ayudar a las personas a vivirla así, ¿no? Para descubrir su misión, ¿no? En Evangelii Gaudium 160, el Papa nos dice que nos tomemos muy en serio a cada persona y el proyecto que Dios tiene sobre cada una de ellas, ¿no? Que cada ser humano necesita más y más a Cristo, y la evangelización no debería consentir que alguien se conforme con poco, sino que pueda decir plenamente que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Conversión personal, o sea, encuentro con Jesucristo, la conversión personal que nos lleve a la transformación, ¿no? de nuestro corazón, pero al mismo tiempo una formación que nos lleve a estar presentes en el mundo, ¿no? A una formación que nos ayude a dar razones de nuestra esperanza, ¿no? Que podamos hacer ese anuncio explícito. Yo estuve 20 años trabajando en el hospital en Santiago de Compostela, ¿no? Y muchas veces había personas que me decían: no entiendo cómo puedes ser enfermera y creer en Dios. Y es una afirmación muy común, ¿no? Entonces, si yo no conozco mi fe en profundidad, por un lado me puedo dejar llevar de las corrientes de este mundo y acabar apostando por cosas que no son de mi fe, ¿no? Pero por otro lado tengo la oportunidad, con una formación profunda, madura y seria, de poder dar respuesta, ¿no? De por qué vivo como vivo y por qué creo en lo que creo, ¿no? ¿Por qué apuesto por qué realmente soy enfermera? Porque creo en Jesucristo. ¿Por qué lo siento como una llamada y una vocación que el Señor me ha hecho, ¿no? Pues porque apuesto y valoro cada vida desde el inicio hasta el final, porque creo en la cultura de la vida y en el cuidado de las personas, porque, ¿no? Y el poder darle argumentos, no solo sensaciones, sino argumentos, ¿no? De por qué pienso como pienso y por qué vivo como vivo. Y quien dice en ese tema, dice en cualquier otro, ¿no? Entonces, necesitamos una formación que nos ayude a dar razones de nuestra esperanza y, por otro lado, también que nos ayude a vivir nuestra misión en el mundo, ¿no? Dando testimonio, comprometiéndonos, haciendo denuncia, ¿no? De las situaciones de injusticia, ¿no? Que nos lleve a la acción transformadora, que nos lleve a cambiar el mundo, ¿no? A hacer presente el reino de Dios, ¿no? Y para que nos ayude también a insertarnos en la vida pública, que yo supongo que lo hablaréis en el siguiente, ¿no? En la siguiente formación, ¿no? De cómo tenemos que estar ahí presentes en la vida pública, ¿no? En el mundo del trabajo, en el mundo de la cultura, en el mundo de... Bueno, pues en cualquier ámbito, claro. Y por eso el directorio de la catequesis también nos recuerda, ¿no? Con el fin de que en toda circunstancia el creyente pueda escuchar la voluntad del Padre y discernir bajo la guía del Espíritu Santo y de acuerdo con la ley de Cristo el mal que ha de evitar y el bien que ha de hacer. O sea, una formación que nos ayude a descubrir cómo tenemos que vivir, ¿no? Vale, ¿y cómo lograrlo? ¿Cómo lograr todo esto, ¿no? En el Congreso de Laicos, ¿no? Se hacía muy patente o se ponía de manera muy clara, ¿no? La necesidad de profundizar en la palabra de Dios, ¿no? Que los cristianos, sobre todo los laicos, conocemos poco la palabra de Dios, y el conocimiento de la doctrina social de la Iglesia, que se le llama la gran desconocida, ¿no? Y comentaba que nos deberíamos fijar en las obras de misericordia y tener como bandera o tener muy presente el tema de las bienaventuranzas. Esas eran las dos que en el Congreso de Laicos descubrimos, ¿no? En el directorio de la catequesis nos habla de más fuentes de las que debe vivir un proceso formativo, ¿no? Habla de todo el magisterio, ¿no? Porque el magisterio nos recuerda las verdades salvadoras de Cristo, nos las clarifica y nos las aplica en este momento de la historia, ¿no? Nos ayuda a ponerlas en valor y en práctica, ¿no? Nos da luz. Hablaba de la importancia de la liturgia, ¿no? Porque al final los procesos formativos y la liturgia van unidos, no se pueden separar y se complementan mutuamente, ¿no? Necesitamos
celebrar nuestra fe. Habla también del testimonio de los santos y de los mártires, de cómo ellos para nosotros son... A mí una que me sorprendía, y me sorprende, es el tema de la belleza, ¿no? Habla de la importancia de la belleza. Claro, la belleza que vemos en la creación, habla de la belleza de las manos, de lo que construye el hombre, ¿no? La música, el arte, ¿no? Y de cómo eso a muchas personas que están en búsqueda les puede ayudar también a encontrarse con Jesucristo y a iniciar también un proceso formativo, ¿no? Entonces, que integremos el tema de la belleza en nuestra formación y en nuestros procesos formativos. Y hombre, yo creo que la música tenemos muy claro que sobre todo a nuestros jóvenes les ayuda muchísimo, ¿no? De eso os podría hablar Dani un montón. Y luego en el documento de Hacia un renovado Pentecostés, que yo creo que lo conocéis todos, ¿no? El documento del postcongreso de laicos, lo traje para que lo viéramos, para que nos suene, aunque yo creo que lo conocemos, ¿no? Pues hablaba de instrumentos ya que nos pueden ayudar a poner en marcha todo esto en nuestras parroquias. Hablaba de la reflexión de vida, del proyecto personal de vida cristiana y de la lectura creyente de la realidad, porque nos ayuda a descubrir los signos de los tiempos, ¿no? Bien, avanzo un poquito más. Nada, dos cosillas. De la importancia del grupo, ¿no? O sea, hemos hablado de las características de un proceso formativo, pero ahora de la importancia del grupo, ¿no? En el Congreso de Laicos se hablaba de eso, de que era importante formarnos en grupo, juntos, incluso hablaba de compartir la formación laicos sacerdotes y vida consagrada, ¿vale? Que no hagamos también compartimentos estándar, ¿no? En esa clave vocacional y para la misión, ¿no? Y el directorio de la catequesis nos recuerda que el grupo es importante en los procesos de formación, ¿no? Porque en todas las edades, ¿no? Los niños porque les ayuda a una sana socialización, a los jóvenes porque les hace apoyarse en relaciones auténticas, en los adultos porque nos ayuda a compartir experiencias y a trabajar en corresponsabilidad, ¿no? O sea, que tanto dentro de la corresponsabilidad, tanto dentro de la Iglesia, como en la sociedad, ¿no? Pero también el hecho de vivir la fe en grupo, ¿no? de ese proceso formativo compartido en grupo, ¿no? Nos ayuda a crecer en esa pertenencia eclesial, nos ayuda a vivir el valor de la Iglesia, ¿no? Nos ayuda a trabajar la corresponsabilidad, a esa comunión con los pastores. O sea que los beneficios de no ir a una formación solo a escuchar, sino en esta clave, pues nos ayuda a la vida comunitaria. Y aunque sé que hablasteis de acompañamiento, ¿no? La figura de los acompañantes, formadores, catequistas, como le queramos llamar, es fundamental, ¿no? Personas que sean, yo supongo que lo hablasteis la otra vez, entonces no voy a incidir mucho en eso, pero personas que crean, o sea, que sean personas que vivan con coherencia su fe, personas maduras en la fe, que sepan también hacerse a un lado y ayudar a crecer a las personas sin dirigir, bueno, una serie de características que yo supongo que hablaríais. Yo lo que quiero resaltar, porque en el Congreso de Laicos también salía, era lo de la formación de formadores, ¿no? Que es importante el formar a los acompañantes. Podríamos decir muchas cosas, ¿no? De esa formación, pero a mí me gustaría hoy, sobre todo, quedarnos con esta cita, ¿no? Lo de la cuarta línea pone ofreciéndoles la experiencia de ser acompañados. ¿Cuántas veces yo fui catequista durante muchísimos años, ¿no? Mogollón, cerca de 20. Y yo no tenía un grupo, durante una época de mi vida no tenía un grupo en el que compartir la fe, excepto el equipo de catequistas, ¿no? Y ayudaba, ¿no? Lo que pasa es que al final te dedicabas más a preparar cosas para la catequesis que para una formación mía de crecimiento en la fe, ¿no? Entonces, el hecho de un acompañante acompañado en la fe que va caminando, ¿no? Aunque se forme para recursos pedagógicos, como acompañar a los niños o a los jóvenes, como, ¿no? Como acompañar a otros adultos, sí que necesitamos también ese grupo, ¿no? En el que crecer en la fe, en el que bueno, pues ir cuidando también, ¿no?
tu propio proceso personal, tu propio camino de descubrir qué es lo que tu misión en el mundo, ¿no? Lo que el Señor quiere de ti, ¿no? Vale, entonces, como resumen de esta parte, ¿no? Procesos formativos permanentes, ¿no? Para toda la vida, integral, que tiene todas las dimensiones de la fe y que nos ayuda a vivir una vida coherente, ¿no? Una vida sin dobleces. Desde el encuentro con Jesucristo, la conversión personal para transformarnos y conseguir la comunión en Él, y para que demos testimonio y vivamos nuestra misión de evangelizar en el medio del mundo. Hay una frase del director de la catequesis que lo resume muy bien. Itinerario que conduce al creyente al encuentro personal con Cristo a través de la palabra de Dios, la acción litúrgica y la caridad, integrando todas las dimensiones de la persona, para que crezca en la mentalidad de la fe y sea testigo de la nueva vida en el mundo. Pues casi nada, dicen por aquí, no sé si oísteis al fondo, pero a eso es a lo que estamos llamados. Y esa es la siguiente pregunta, ese es nuestro reto, ¿no? Que tenemos que empezar a algunas veces así como de ¿no? Bueno, voy a daros un minuto para que con la persona que tengáis al lado habléis de algún reto pensando en las personas que tenéis en vuestra parroquia. Ahora ya intentad concretar, ponerle un rostro. María, que es catequista en no sé dónde. El señor que me llevó, digo, el chico que llegó el otro día con su mujer para pedir el bautismo de su hijo. Los padres de fulanito que nunca vienen a catequesis, pero él viene con muchísima ilusión a la parroquia. Pensando en esas personas, ¿qué retos podríamos, aunque os parezca una locura, qué reto podríamos plantearnos en nuestra parroquia? Os doy un minuto, bueno, con la persona de al lado. Entonces nada, no, vamos a ir, sí, porque es repetirlo, entonces no hay problema. Sí. Y lo preguntas después, Entonces pues intentarlo dar parte de media hora, que tiene media hora para lo que pasa que es que esta parte es la pero es que yo soy el primero. Bueno, después de la lineal para toda la vida están estudios. No, eso es vamos a seguir. No sé si hablamos, porque tenemos muchos retos y ojalá habrá que empezar a concretar. No sé si los que no hablaron es porque yo no tengo ninguno, en mi parroquia está todo estupendo y ojalá ya tengamos esos procesos formativos que nos ayuden a crecer. Bueno, de lo que se trata pues es eso, de ir viendo qué es lo que podemos hacer, ¿no? En el congreso, yo os voy a dar alguna cosilla de lo que se habló en el congreso, ¿no? ¿Alguno de los que está aquí estuvo en el congreso de laicos? Elena, vale. Si no estuviste y no, yo os aconsejo digo, esto es un consejo, para descubrir claves de futuro, no solo de los procesos formativos, sino de lo que sea, que le echéis un ojo, porque dan muchas pistas y concretas de por dónde empezar, ¿no?
con los diferentes itinerarios, con las diferentes cosas, y no tenemos que andar nosotros tampoco inventándonos nada, porque ya está. A veces nos emperramos en que, sino que cojamos ideas de otros que están funcionando y que nos pueden ayudar a nosotros, ¿no? Hacia un programa de Pentecostés, hacia un guía del trabajo para los congresos de laicos, ¿vale? Y bueno, a ver, no es magisterio, ¿no? Pero son muchas intuiciones, que es lo que yo he compartido hoy con vosotros, o que estoy compartiendo, muchas intuiciones de muchas personas de diferentes puntos de España, que al final el directorio de la catequesis nos dice: vais por el buen camino, ¿no? Lo mismo que estábamos trabajando en el Congreso de Laicos con las claves de discernimiento y sinodalidad, y de repente, yo no sé si es que el Papa nos escuchó, pero como fue el sínodo de la sinodalidad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que la Iglesia en España está siguiendo un camino muy bonito, pues que ojalá seamos capaces, ¿no?, de ir haciendo pasito a pasito. No vale poco a poco, ¿eh? Es pasito a pasito, cosas para ir avanzando. Y ahí por ahí alguien cantaba la canción, ¿no? Pasito a pasito. Vale. Entonces, si recordáis no, en el Congreso de Laicos se trabajaron actitudes a cambiar o a potenciar, pero sobre todo a cambiar, procesos que podemos iniciar y proyectos a poner ya más a corto plazo, a poner en marcha, ¿no? Vale. Entonces, en lo referente al tema de los procesos formativos, la principal actitud que salía de que teníamos que cambiar era en la relación que tenemos de la formación, ¿no?, en que considerar la formación como una mera adquisición de conocimientos intelectuales y además, lo que os decía antes, medio inconexos, ¿no? Una suma de saberes que vamos adquiriendo y punto, ¿no? Eso puede ser la formación intelectual, pero nos hace falta esa formación del corazón. Entonces, eso lo tenemos que ir superando y ayudar a las personas de nuestra parroquia a irlo superando, ¿no? Porque si no, los procesos formativos no se van a poder poner en marcha, ¿no? Por todo lo que ya dije, ¿vale? Eso es todo un reto, creo, ¿no? Ese cambio de mentalidad, yo lo digo como un reto, ¿vale? Y un reto muy bonito, que podemos ir construyendo juntos, ¿no? Y sobre todo el ir despertando esa necesidad de formación en las personas de las parroquias y en los laicos de las parroquias, que no es fácil, ¿eh? Porque al final vivir un proceso formativo lleva, pues, un compromiso, y lleva el vivir la fe con responsabilidad, y lleva, bueno, pues también el que por dentro se te muevan muchas cosas, ¿no? Vale. Y luego, diferentes proyectos que allí se ponían. Yo os digo algunos, ¿vale? Que se compartieran recursos e itinerarios formativos que ya hay, ¿vale? Para no perder tiempo y sin necesidad de tal. Hay muchísimas cosas que se están haciendo en muchísimas diócesis, en muchísimas... Hablaba mucho de las asociaciones y los movimientos que pudieran ofrecer sus itinerarios, sus recursos y tal para las personas de las parroquias, ¿vale? Crear comunión entre las personas y los diferentes grupos de la parroquia para que no hagamos también dentro de la parroquia esos compartimentos estancos. Hablaba de la formación de acompañantes, de la formación de formadores, ¿no? Y hablaba de crear escuelas de agentes de pastoral, que vosotros le llamáis escuela de agentes evangelizadores, o sea, aquí ya veis a qué pasa, ¿eh? Generar una red de acompañamiento para acompañar a los catequistas, a los formadores, cursos de liderazgo, ¿no? Vale. Luego hablaba muchísimo de la formación en la doctrina social de la Iglesia, pero a través de instrumentos asequibles, porque a veces hay cosas como muy densas que a gente de parroquia o a gente sencilla nos cuesta mucho. Entonces, instrumentos asequibles de formación de doctrina social, la creación de escuelas en las diócesis, crear grupos que lleven a cabo acciones transformadoras iluminados por la doctrina social de la Iglesia. Bueno. Y luego, otra de las propuestas que salía era poner en marcha el itinerario formativo de la Acción Católica General con sus herramientas, ¿no? La revisión de vida y el proyecto personal de vida cristiana. Y en parte vosotros sabéis que yo soy la presidenta de la Acción Católica General. Entonces, pues os vamos a ofrecer
¿no?, esa propuesta para vuestra parroquia de proceso formativo, ¿no? Os la vamos a ofrecer y no como acción católica para que la gente, o sea, como una propuesta abierta, ¿no?, al servicio de vuestra parroquia, independientemente de las siglas de la Acción Católica General, ¿vale? Eso nos preocupa, sinceramente, muy poco en un principio, ¿vale? Luego la gente ya que tome sus propias decisiones, pero a nosotros lo que nos importa es ayudar a generar esos procesos formativos en las parroquias, ¿vale? Porque al final lo que pretendemos es poner en el centro de toda esta propuesta nuestra fe y cuidar todas esas dimensiones de las que hablábamos antes, ¿no? Se trata de un itinerario formativo, como os acabo de contar, integral, que nos ayude, pues eso, a conocer al Señor para dar razones de nuestra esperanza, que cuide la oración, que nos ayude a aprender a rezar cada vez con más asiduidad, con más profundidad, ¿vale? Un itinerario nos ayuda a celebrar los sacramentos en la vivencia de la parroquia, la inserción en la parroquia para que podamos compartir la fe no solo en nuestro equipo, sino con el resto de la comunidad, que seamos capaces de vivirla en el ámbito que nos movamos y sobre todo también que seamos capaces de anunciar con nuestra presencia en el medio del mundo pues todo lo que hace Cristo en nuestra vida, ¿no? Y entonces al final sí que ofrecemos ese itinerario y ese proceso para toda la vida, ¿vale? No voy a profundizar mucho porque ya lo hemos hecho, ¿vale? Y es exactamente lo mismo. Al final estos itinerarios, ¿no?, están basados en los catecismos y en el magisterio de la Iglesia, ¿vale? Es el catecismo de la Iglesia Católica, en el magisterio de la Iglesia y en la palabra de Dios, que es lo que nos comentan, ¿no?, como proceso formativo. Y ofrecer ese itinerario, como os decía antes, ¿no?, sin cortes, que ayude a ir creciendo en la fe. Yo tengo que reconocer que yo no sé cuándo di el paso de ser joven a ser adulta en el equipo de mi parroquia, ¿no? Probablemente porque cambié el libro, pero tampoco lo tengo muy claro, ¿no? Pues porque nuestra vida fue cambiando. Éramos todos jóvenes solteros, de repente algunos empezaron a trabajar, otros empezaron a casarse y tu vida, tu situación vital pasa de ser joven a ser adulto, ¿no? Y porque al final en la parroquia el hecho de tener adultos haciendo un proceso de crecimiento en la fe y teniendo su equipo de vida ayuda a los jóvenes y a los niños a tener referentes, ¿no? Esto no es algo que solamente se le ofrezca a los niños para que hagan un sacramento en su barrio, ¿no? O para que vivan un sacramento y aunque queramos que sigan, pues les cuesta, ¿no? Sino que ellos ven que hay otros jóvenes que siguen su proceso, que hay adultos que también están en su proceso, ¿no? Y en donde en todo este itinerario los sacramentos se integran como momentos especiales para vivir la fe, ¿no? El tema de los colores es siempre muy gráfico, ¿no? Ponemos el verde en los niños, que lo decimos siempre así poco broma, pero el verde porque los niños son la esperanza, el rojo porque los jóvenes transmiten pasión y el azul pues porque es el color de la serenidad, de la tranquilidad. Yo tengo la compañera de infancia que tiene así su toque, ¿no?, gracioso. Ella dice que el color azul de los adultos es porque es el color del cielo, ¿no?, y ellos están más cerca del cielo que el resto, en teoría, ¿no? Pues ojalá. Y bueno, y el tema familiar, si todos estamos en un equipo de vida o en un grupo de la parroquia, eso nos ayuda, ¿no?, a entender también la clave familiar, ¿no? El hecho de que todos, bueno, pues vamos creciendo en la fe y seguimos creciendo Dani, te paso la... Vale, yo es la primera vez que voy a hablar delante de tantos sacerdotes y tal, así que os pido que estéis atentos y os portéis bien. Bueno, fijaos que yo he venido sobre todo un poco a apoyar a Eva en la parte de la respuesta que trata de dar la Acción Católica General a muchas o algunas de las necesidades que tiene la Iglesia, en concreto con los procesos formativos. Ella ha hablado de unos cristianos integrales, de un proceso integral para toda la vida, y antes, sobre todo habla del Congreso de Laicos, se hablaba de la importancia de
la coherencia fe-vida dentro de los católicos cristianos, tanto niños como jóvenes como adultos. Decía Eva que no es magisterio de la Iglesia, pero tampoco es una opinión, tampoco es nuestra opinión. Esto es algo que es muy claro, que falta mucha coherencia entre el cristiano, entre la fe que vive, que de verdad se la cree o se la quiere creer, pero que luego le cuesta mucho vivirla. La respuesta de los procesos formativos de la Acción Católica General para esta coherencia fe-vida es lo que nosotros hemos llamado secuenciación. Fijaros sobre todo en los tres circulitos, en el amarillo, en el morado y en el verde. El amarillo se refiere a la parte del conocer, que es todo lo que tiene que ver pues, con conocer a Jesucristo, conocer nuestra fe, saber dar respuestas de lo que nosotros creemos, orar, celebrar, pues que todo esté sustentado en nuestro encuentro personal con Jesucristo, la Eucaristía, los sacramentos, y el vivir, pues saber ser presencia de todo esto dentro del mundo. Y aparte de, pues, de toda la moral y todos los temas que se están hablando muchos en la actualidad. Las tres partes de la secuenciación son igualmente importantes. ¿Es bueno conocer a Jesucristo o equipos de vida que conocen mucho a Jesucristo o cristianos que conocen a Jesucristo? Sí, pero no es suficiente. Es bueno cristianos que rezan, que asisten todos los días a la Eucaristía, que se confiesan, los sacramentos. Es bueno y es necesario, pero no es suficiente. Y por último, es bueno cristianos que estén presentes en el mundo, en todas las causas sociales, en todos los problemas que vivimos en España, en el mundo. Sí, pero no es suficiente. De nada nos sirve tener esa presencia si no la tenemos sustentada en nuestra oración, en nuestro encuentro personal, en el cuidado de los sacramentos día a día, porque al final va a ser algo como que salga de nosotros mismos y que no salga de lo que nos enseña la Iglesia o que no salga de Jesucristo. Es bueno conocer está bien conocer a Jesucristo, pero si no somos presencia de esto en el mundo, no cumplimos la misión principal de la Iglesia, que es la evangelización. Entonces, la idea, la secuenciación que se propone es esta, pero los tres círculos son igual de importantes. Si falta uno de los tres, no se cumple esta coherencia fe-vida de lo que estamos hablando aquí. Aparte de la secuenciación, nos ayuda a no tener una monotonía en nuestros grupos, no tener una monotonía en nuestros equipos de vida. Fijaos que si esto ahora lo vamos a concretar en sesiones, imaginaos que yo tengo mi grupo en la parroquia, pues voy X día, los jueves, el día que sea. Fijaos que vamos a enfatizar mucho en cada parte, en cada sesión. Y esto nos puede ayudar a no caer en una monotonía, que nuestro grupo no sea siempre lo mismo. Y esta es la que se propone. 2 sesiones para el conocer, una sesión para orar, celebrar y otra sesión para el vivir. Aparte, la secuenciación nos ayuda a participar de forma activa. Si nuestros equipos de vida están organizados, nos va a ayudar a participar en todas las actividades que tenga nuestra parroquia. De esta forma, el grupo o el equipo de vida no va a ser una célula o algo que está presente en la parroquia o que hace uso de una sala una vez a la semana o una vez cada 2 semanas, sino que será parte absolutamente de la parroquia. Si el párroco ha propuesto un viaje a no sé dónde tal día, el equipo de vida lo sabe y lo organiza y se secuencia de esa forma. Si en la diócesis se va a hablar se está hablando en lo que sea, en el plan pastoral del obispo, lo podrá incluir dentro de esta secuencia, ¿vale? Y esto último es importante. ¿El qué? Se enfatiza en una de estas partes de la secuenciación en cada sesión, pero se trabajan las 3. O sea, en toda reunión hay presencia de la oración, en toda reunión hay presencia de que, imaginaos un conocer, por ejemplo,
que es sobre todo para eso utilizamos los itinerarios que vamos a hablar ahora. Imaginaos, en la parte de conocer, la oración va a estar presente, tanto al principio como al final, como durante todos esos momentos en los que estamos trabajando la parte de conocer nuestra fe o conocer a Jesucristo. Y aparte, nosotros en la misma sesión del conocer vamos a saber aplicar o ver todo eso en nuestra, o sea, en clave de nuestra propia vida. En una sesión de orar celebrar pasa exactamente lo mismo. Entonces, esto no es que se dé, porque aquí puede pasar, no es que si solo aparece un círculo morado y dos dedos amarillos, es que al final rezar parece que no es tan importante. Bueno, la oración está presente en todas las sesiones y aparte en la vida personal de todos los cristianos que tienen un equipo o un grupo de vida o alguna parte. Entonces es importante. Se enfatiza, pero las otras dos también están presentes, ¿vale? Y ya, esto, y me callo. Imaginaos, si vosotros os habéis organizado con los equipos de vida o con los grupos que hay en vuestra parroquia, sean unos, sean 500 o estemos en proceso de hacerlos, os puede quedar algo así. Imaginaos, ya las tenéis secuenciadas y dice el obispo, aquí tenemos un encuentro, no sé cuántos días de saben. Pues se quitan y se va poniendo. Esto es todo muy adaptable, todo muy variable, ¿vale? Y todas estas sesiones secuenciadas se trabajan con una metodología, que eso ya lo va a explicar mi compañero. Bueno, espero que os haya gustado. Bueno, voy a hablar de la metodología y luego hacemos un pequeño descanso, que yo creo que ya llevamos mucho tiempo. Creo que, bueno, aquí hay equipos de la Acción Católica General, o sea que yo creo que la conocemos, ¿no? Yo lo que quiero sobre todo voy a hablar en la metodología es, el Papa nos está invitando a este discernimiento, ¿no? Y a esta metodología del RIE. No es exactamente igual, ¿no? El ver, juzgar, actuar, que el reconocer y interpretar, elegir. Es similar, ¿no? Pero que nos puede dar esa idea de que al final, cuando oímos ver, juzgar, actuar, muchas veces nos evoca determinadas cosas que recordamos a lo mejor del pasado, ¿no? Y la Acción Católica General igual. Pero de lo que se trata es de que hablábamos en relación con lo que hablaba al principio, ¿no? En los procesos formativos se trata de transformar el corazón, de hacer ese cambio en nuestra vida y esta metodología ayuda a eso, ¿no? A descubrir en los acontecimientos de nuestro día a día, ¿no? A la presencia del Señor, aprender a mirar la realidad desde cómo la miraría el Señor, desde los ojos del Señor y al final iluminarlo a través de la palabra y del magisterio, ¿no? Y ponernos siempre ante la pregunta de Señor, ¿qué me estás pidiendo hoy? Señor, ¿qué quieres hoy de mí? ¿No? Entonces, esa metodología que nos ayuda a ir descubriendo y luego a dar, el Papa cuando habla de elegir habla de actitudes, ¿no? Actitudes que yo tomo como, bueno, pues, actitudes que yo quiero para ir cambiando, ¿no? Nosotros en el actuar no son solo las actitudes, sino también acciones muy concretas, ¿no? Pues, en el que yo puedo ir haciendo cada día y cada semana, porque necesitamos, bueno, pues como personas necesitamos ver que vamos progresando, ¿no? Estamos en un mundo muy pragmático, pues lo necesitamos, ¿no? Entonces ese ver, juzgar, actuar para que nos ayude a descubrir la voluntad de Dios e ir transformando nuestro corazón y transformando nuestro mundo, ¿no? Porque al final esta metodología lo que nos ayuda es a esa coherencia de vida de la que hablábamos, a esa comunión con Jesús, ese descubrir nuestro camino de santidad. Como ya lo hablé, no insisto. Estamos cansados, me faltan solo los materiales. Entonces, ¿acabamos con los materiales o preferís descansar? Vale. Pues mira, no vamos a profundizar demasiado ahora en ellos, ¿vale? Los tenéis ahí para si me queréis echar un ojo y preguntarnos. De lo que se trata es de que nos ayuden. Puede ser este itinerario o puede ser otro. Es que da igual, lo que pasa es que os ofrecemos lo que creemos que puede ayudaros, ¿no? En cada material, bueno, hay de infancia, jóvenes y niños, jóvenes y adultos. En infancia hay la primera etapa para Jesús es el Señor y la segunda etapa de testigos, ¿no? Y lo que hay en estos itinerarios es la necesidad de utilizar el propio catecismo, ¿vale? Y al mismo tiempo nos dan
herramientas a través de juegos, preguntas y dinámicas que nos ayuden a que los niños puedan integrar y entender el contenido del catecismo, ¿vale? Y luego los niños tienen un cuaderno de vida, como una especie de diario. En una etapa se hace mucha insistencia en que ellos aprendan a dialogar con el Señor. Bueno, cualquiera que tenga preguntas, pues lo vamos viendo, incluso lo podemos comentar en el segundo momento. Los jóvenes, pues exactamente lo mismo, con 2 itinerarios, uno para empezar a caminar, para que ellos entiendan lo que es la vivencia del grupo, lo que Dios les ofrece, el tema de la parroquia, la inserción en el mundo, y luego ya un itinerario catequético que hace como una cosmovisión a todo el contenido del catecismo, ¿vale? Y luego en los adultos, pues lo mismo que en jóvenes, ¿no? Pues eso, un itinerario de esa cosmovisión y que bueno, que también estamos, sabéis que la Conferencia Episcopal está a punto de editar un catecismo de adultos, pues que también intentaremos que vaya en esa misma línea. Y luego solo comentaros, si os acordáis, antes hablábamos del proyecto personal de vida cristiana y de todas las dimensiones de la fe, pues ahí está la guía de espiritualidad que ayuda en clave de preguntas, respuestas y de un poquito de formación de cómo poder vivir e integrar todas esas dimensiones de la fe en nuestra vida y de cómo poder hacer no mi proyecto de vida personal, sino el proyecto personal que el Señor tiene pensado y diseñado para mí, ¿no? Que no es a base de mi esfuerzo, sino lo que el Señor me está pidiendo. ¿Vale? Y si queréis descansamos aquí. Y luego preguntas, bueno, tengo unas cosillas y preguntas. Si les parece. Pero en este momento, ¿no? En nuestra iglesia tenemos el reto, ¿no? De dar respuesta a todo el ciclo de la... Bueno, lo hemos tenido siempre, pero como que en este momento tenemos que hacer es urgente, lo que hablábamos al principio, ¿no? De tener en mente siempre en cada actividad o en cada paso que vamos dando en nuestra pastoral en la parroquia o en la diócesis de ese ciclo de la evangelización, ¿no? El olvidarnos de los compartimentos estancos, ¿no? Entonces, solo unas pinceladas de cómo desde el ciclo de la evangelización el proyecto de la Acción Católica General está dando o intentando dar respuesta, y sí que lo estamos viendo en muchas diócesis, a todo el ciclo de la evangelización, ¿no? Ahora sabéis que hay, bueno, pues el tema del primer anuncio, bueno, el tema del testimonio. Vamos a empezar por el testimonio, ¿no? Necesitamos laicos que despierten esos interrogantes en nuestra sociedad, despierten laicos maduros con esa coherencia de vida de la que hablábamos en los procesos formativos, para que el ciclo de la evangelización pueda ser posible. Y la cosa, la verdad, es que hay mucha gente muy buena, con muy buena formación, con un amor al Señor increíble, y en nuestras parroquias a lo mejor incluso hay personas que llevan toda la vida en la iglesia y que a lo mejor necesitan recordar su amor primero. Me refiero a que necesitamos otra vez, ¿no? Reenamorarnos de Jesucristo y renovar nuestro ardor misionero, ¿no? Estamos en un momento social en el que se nos está diciendo que nos repleguemos en nuestras iglesias, que no tenemos nada que decir fuera, y eso no es verdad, ¿no? El mandato de Jesús lo veíamos al principio, ir, anunciar, hacer discípulos, ¿no? Y eso es lo que tenemos que ser, ¿no? Iglesia en salida y nosotros discípulos misioneros, ¿no? Laicos comprometidos en medio del mundo. Entonces, bueno, el tema del anuncio es importante y desde la Acción Católica General, bueno, pues hay muchos métodos de primer anuncio, da igual el que sea, ¿no? Pero sí que necesitamos experiencias de primer anuncio, tanto para las personas que no han oído hablar de Jesucristo y que no están en nuestras parroquias, y es muy importante que también necesitemos el primer anuncio los que estamos dentro. No porque sea un primer anuncio, sino porque necesitamos lo que os decía en la otra parte, ¿no? Actualizar en nuestro corazón el amor primero, ¿no? Necesitamos volver a escuchar y que resuene en nuestro corazón y ayudar a las personas que están en nuestras parroquias a que Jesús te vuelva a decir al corazón: te quiero,
vine al mundo por ti, he muerto por ti, he entregado la vida por ti para salvarte, para que tengas una vida plena y para que yo estoy aquí contigo y caminando a tu lado, ¿no? Yo creo que eso de vez en cuando lo necesitamos todos, ¿no? El recordarnos que el Señor, o sea, el volver a que nuestro corazón vuelva a vibrar, ¿no? Entonces, hemos creado una herramienta de primer anuncio que se llama 440. 4 porque está centrado en la palabra de Dios y son 4 evangelios, y 40 porque es un encuentro de 40 horas, ¿no? Lo estamos empezando a poner en marcha y es como una propuesta de primer anuncio, ¿no? Donde un encuentro de primer anuncio donde la meta no está solo en el encuentro con el Señor, sino en que ya estamos pensando en cómo ayudar a que esas personas que se encuentran con Jesucristo puedan ir haciendo el paso a insertarse en su parroquia, a que empiecen a caminar acompañados. Por eso el 440 se acompaña de esas 7 semanas en donde seguimos profundizando en encuentros de Jesús que Jesús tuvo con con determinados personajes del Evangelio, pues con María Magdalena, con Zaqueo, con diferentes personajes, ¿no? De cómo profundizar en ellos para que al final pues acabemos ayudando a las personas a decir, oye, te has encontrado con Jesucristo, pero Jesús te anima a que no camines solo, que camines acompañado en la iglesia y en la parroquia, ¿no? Y una vez a partir de eso, ¿no? Pues animar a iniciar esos grupos de la parroquia, ¿vale? Grupos en los que crecer en la fe y en ese proceso formativo del que estábamos hablando, ¿no? Permanente para toda la vida, que cuide todas las dimensiones, como nos decía Dani, ayudando con esa secuenciación de reuniones de forma sistemática, orgánica, que nos ayude a entender y a vivir como nuestra vida, pues el Señor le está diciendo algo, ¿no? Para ir, pues eso, creciendo en la fe, convirtiéndonos en discípulos misioneros, para que al final pues seamos capaces de organizarnos, ahí podemos ser la CG, pero es la diócesis, ¿no? Como al final lo que hace la Acción Católica General es estar al servicio de la diócesis para que los laicos no caminemos solos, ¿no? Nos organicemos, trabajemos en red y podamos no solamente a nivel individual estar presentes en el mundo, sino que de manera organizada y de manera grupal vayamos descubriendo qué es lo que podemos hacer y qué respuesta tenemos que dar en nuestras parroquias. Si surge algún problema en la parroquia con situaciones vitales de las personas, el saber juntos dar respuesta a las necesidades que descubrimos, ¿no? Y estamos también empezando a desarrollar, porque claro, la historia de la ACG tiene, como ACG, como Acción Católica General, tenemos 13 años. Entonces, poquito a poco vamos desarrollando lo que es todo el proyecto que está en la teoría y hay que ir aterrizándolo, ¿no? Y estamos ahora empezando con un proceso de discernimiento de cómo poder ayudar a las parroquias, ¿no? Para en el tema del área de presencia pública, ¿no? Dotando de instrumentos y también de cómo acompañar a las personas que están insertos en presencia pública, ¿no? Hay que reconocer que en nuestra iglesia, no hablo solo de Astorga, sino de todos los sitios, el tema de la presencia pública, los laicos lo hemos ido dejando un poquito relegado, ¿no? Sí que hacemos mucho servicio en la parroquia, pero el tema de la presencia pública, tanto en una vida ordinaria como en cosas concretas, ¿no? Pues nos cuesta, ¿no? Y hay que también reconocer que no es sencillo, ¿no? Y que es importante el acompañamiento, ¿no? Pues acompañar a un político que tenga un cargo, ¿no? Con su responsabilidad de cómo acompañarles en la fe para que no se sientan solos, ¿no? Cómo acompañar a los profesores de universidad que están en la universidad en un ámbito muy secular, muy ateo, donde se les pone en tela de juicio todo lo que dicen, cómo ayudar a los personal sanitario, ¿no? Cómo acompañarlos, ¿no? A que estemos, al final, si no estamos en donde se toman las decisiones de nuestra sociedad no va a cambiar, ¿no? José Antonio nos dice muchas veces,
José Antonio es nuestro consejero general, y nos dice muchas veces, los cristianos tenemos que estar donde se corta el bacalao. Porque claro, ¿quién no se queja de la política que tenemos hoy en día? Por A, por B, por C, ¿eh? ¿Quién no se queja del mundo político en el que estamos? Pero si no hay cristianos que se metan en política, no, las cosas no van a cambiar. Pero también tenemos que buscar formas de acompañar a los cristianos que se metan en política, del signo que sea, para que no se sientan solos, para que sigan discerniendo desde la voluntad de Dios, para que sigan siendo luz en medio de tanta oscuridad tantas veces, ¿no? Y os poníamos, bueno, como veis, estamos intentando dar respuesta a todo el ciclo de la evangelización, ¿no? Simplemente poneros esta diapositiva, ahora vamos a pasar, Elena y Dani me van a ayudar. Esto es un regalo, ¿vale? Un cariño para vosotros. Donde se cuenta un poquito esto, ¿no? En nuestras parroquias, ¿cuál es lo central de nuestra parroquia? ¿Cuál es el núcleo de nuestra parroquia? ¿No? Donde todos nos reunimos independientemente de la actividad, de lo que seamos. ¿Cuál es el centro de la vida de nuestra parroquia? La Eucaristía. Pues el intentar beber todos de la Eucaristía, ¿no? Pero iniciar este proceso de crecimiento en la fe en un grupo, ¿no? Nosotros por eso ponemos ahí alrededor esos puntitos, ¿no? Porque son esos puntitos que, es que la imagen no se ve muy bien, pero ahí sí que se ve. ¿Veis el centro, no? Como, vale, siempre decimos la imagen de la flor porque como que en el centro el polen, ¿no? Lo que le da la vida a la flor, ¿no? Y alrededor de la Eucaristía, los equipos de vida o los grupos de la parroquia, de niños, de jóvenes y de adultos, ¿no? Donde crecer en la fe, donde compartir la vida, donde descubrir qué es lo que Dios nos está pidiendo a cada uno de nosotros para ser testigos del amor y de la misericordia de Dios en el mundo, ¿no? Y desde esa clave vacacional es decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo te sirva? ¿Cómo quieres? ¿Qué es lo que me estás pidiendo hoy? Y desde esa clave vocacional surgen como los séparos, ¿no? Que veis ahí, que son como los diferentes servicios que podemos hacer en la parroquia. Si recordáis, antes os comentaba que yo era catequista, ¿no? Que fui catequista durante mucho tiempo. Bueno, yo crecí en un colegio religioso en La Salle, que creo que aquí hay un censo, ¿no? De La Salle, sí, bueno, pues en Santiago. Yo crecí y allí estaba en un grupo del colegio, ¿no? Claro, al acabar el colegio, o sea, a mí me ayudó muchísimo mi fe, a crecer en la fe y a entender pues, lo del proyecto de vida, la lectura creyente, algo similar a lo que ahora vemos en la parroquia, bendito sea Dios, bendito en la parroquia. Yo lo vi en el colegio. Cuando yo acabé y me fui a la universidad, bueno, sí que lo aguantamos un par de añitos o así, pero claro, luego no tenía sentido la vinculación con el colegio, ¿no? Y empecé en la parroquia, pero en la parroquia yo empecé a ser catequista. Y claro, yo me quedé sin el grupo en el que crecer en la fe. Yo tuve durante 10 años esa sensación de que yo como catequista sí que recibías una formación, sí que te intentabas alimentar en la fe, pero bueno, reconozco que no era lo mismo, ¿no? El problema vino cuando me quedé sin poder ser catequista. La catequesis en mi parroquia era los domingos. Como enfermera, mis turnos eran, pues ya sabéis, ¿no? Mañanas, tardes, noches. Solo tenía un domingo libre al mes y para dar catequesis yo me cambiaba y trabajaba de tarde. Entonces, bueno, pues resulta que me caso. Mi marido solo libraba, es cocinero y solo libraba los domingos. Claro, el detalle era, si para dar catequesis trabajo de tarde o trabajo de noche y no tal, ¿cuándo hago vida con mi marido cuando mi primera vocación es el matrimonio, ¿no? Entonces, no me quedó otra, con todo el dolor de mi corazón, de dejar el grupo, o sea, de dejar de dar catequesis. ¿Qué pasa? Que dejé de dar catequesis y la pequeña formación que yo recibía en el grupo de catequesis, no soy catequista, no voy al tipo de formación de catequistas. Entonces, yo ahí sí que me quedé absolutamente sin nada para crecer yo en la fe, ¿no? Es por lo que aquí hablamos de equipos de vida, de grupos, ¿no? En los que poder crecer en la fe independientemente de la actividad o del servicio que yo haga en mi parroquia, ¿no? Es un equipo de vida en donde nosotros vivimos ese proceso formativo, ¿no? Y luego
uno es catequista, el otro está en la vida de la liturgia, el otro está en el grupo de Cáritas, el otro está con la gran suerte y el gran privilegio de que los problemas de la parroquia al final salen en el grupo de la parroquia, o sea, en el grupo, ¿no? Y al final los problemas de los catequistas no son de los catequistas porque los compartimos en el grupo, son también de los demás. Entonces, al final ayuda a crecer en comunión, porque si yo voy preocupada porque en catequesis pasa algo, lo comparto con mi equipo, me ayudan, me estimulan y también hacen suyos los problemas de la parte de los catequistas. Pero si surge de Cáritas, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ayuda a que la parroquia sea más, o sea, que trabajemos más juntos, y no por compartimentos estancos a veces. Ay, perdón, eso me pasaba a mí en mi parroquia, solo en mi parroquia. Ah, no, es que esa es catequista. Y la otra, ah, no, pero es que esas son las de Cáritas. Ah, bueno, pues los de Cáritas quedan por ahí y nosotros vamos por aquí. Y cuántas críticas, cuántas cosillas a veces, ¿no? Bueno, en mi parroquia surgía mucho, gracias a Dios ahora esas cosas se fueron disipando, pero bueno, esas repillas sí que iban saliendo. Entonces, bueno, el descubrir, ¿no? Donde el Señor te está pidiendo que hagas un servicio, ¿no? En la parroquia. Lo ponemos como los sépalos, porque al final la vida pastoral de la parroquia es la que también ayuda a sostenerla, ¿no? En esa corresponsabilidad con el párroco, los laicos, vamos haciendo vida de la parroquia. Pero que si no puedo, por mis circunstancias personales, tener un servicio en la parroquia, yo me sigo formando y creciendo en la fe en mi equipo de vida. Pero no nos podemos quedar ahí, porque al final el Señor nos llama a anunciar. Entonces, el decirle, Señor, descubrir dónde te pide con la acción en el mundo. Y eso lo ponemos con los pétalos, ¿no? ¿Por qué? Porque los pétalos al final son los que muestran la hermosura de una flor. Lo que muestra en el mundo la hermosura de nuestra fe, lo que muestra en el mundo la hermosura del Señor, es nuestra presencia como creyentes en el medio del mundo, ¿no? Son los que muestran el amor y la misericordia de Dios en nuestra sociedad. Entonces, el que cada uno se vaya pensando, y así nos sentimos enviados de la parroquia al mundo y al mismo tiempo traemos la vida del mundo a la parroquia, los problemas, los anhelos, las esperanzas del mundo a la parroquia para desde ella intentar dar respuesta a lo que la gente necesita, ¿no? Por eso los procesos formativos son tan importantes y tan necesarios en una parroquia. No es solo formarnos, no, es crecer para dar vida cada uno personalmente y en grupo para dar vida al mundo. Bueno, nada, estas son cosas. Luego os vamos a regalar una revista, ¿vale? Que es la revista que utilizamos, bueno, que tenemos como Acción Católica General. En ella encontraréis pues vida de diferentes parroquias, algún tema de formación, oración, para que la conozcáis. Y tiene una separata de niños y de jóvenes que también os puede ayudar para el tema de la catequesis a los que son catequistas o a los sacerdotes que lo podéis comentar con vuestros catequistas. Y nada, preguntas, dudas, intuiciones, alguna cosa que queráis compartir. Sí. Solo una aclaración. Sí. Quería entender Sí. que llevabais que la Acción Católica General venía o está desde hace 3 años. Sí. Me sorprende. Porque hace 40 años había que hablar de eso, Sí. de la Acción Católica y de los separados. Claro. Sí. ¿Entendiste? Sí, te lo aclaro sin problema. Vamos a ver, después de un proceso muy largo, de más de 20 años de discernimiento, en España lleva la Acción Católica desde 1910, 1920, finales de, bueno, pero eso, oficialmente desde esa época, ¿no? Con su historia. Y cuando surge el momento de la gran crisis de la Acción Católica, ¿no? Hay un sector de la Acción Católica General, ¿vale? Niños, lo que era el Junior, el MJAC, que eran los movimientos de jóvenes de Acción Católica, y la Acción Católica de adultos, con los que estaban separados hombres y mujeres, un proceso de reflexión, de si podíamos dar respuesta a lo que nuestra Iglesia necesita, ¿vale? Actualizarnos, por decirlo de alguna manera. Y por eso digo que son 13 años, porque la Acción Católica General, como se entiende ahora, unión entre niños, jóvenes y adultos para entender la vida como un proceso de continuidad, solo 13 años, como un proyecto renovado.
diferente, con elementos y sobre todo los instrumentos igual, ¿no? Pero con estar atentos a las necesidades de que la Iglesia, lo que la Iglesia en España necesita y nos pide. Ay, perdón, estoy haciendo al revés. ¿Veis que pone ahí lo del 440, no? Vale, nosotros, cuando yo empecé como presidenta en el 2018, estamos ahora en el 23, cuando yo empecé en el 2018, nosotros solo estábamos desarrollando, pero mayoritariamente el tema de los equipos de vida y los itinerarios formativos. En ese tiempo, muchas veces, cuando vamos a presentar a las diferentes diócesis, hay mucha gente que nos preguntaba, sí, claro, si los procesos formativos están muy bien, pero ¿cómo despertamos en la gente la necesidad del proyecto formativo? ¿Cómo hacemos que la gente venga a las parroquias? ¿Cómo hacemos que la gente... ¿no? Entonces, con esas preguntas que la gente nos mandaba, o sea, nos lanzaba, y con la intuición también de los obispos de que pues necesitábamos una herramienta de primer anuncio que fuese de la Iglesia, ¿no? Fue cuando empezamos a trazar lo del 440, que está empezando a ver la luz después de 5 años, ¿no? Ahora los obispos nos dicen, sí, pero con el tema del Congreso de Laicos está todo el tema de la presencia pública. ¿Cómo podemos hacer que las parroquias ayuden a que los laicos... Entonces, me refiero, o sea, lo que quiero decir es que la Acción Católica General es ese proceso renovado de hace 13 años que estamos intentando dar respuesta a lo que la Iglesia en este momento nos está pidiendo. Y no queremos ser, por eso ya no somos movimiento, somos asociación de la Iglesia, donde nuestro objetivo principal es el plan pastoral diocesano y el plan pastoral parroquial. Si la línea que sigue Madrid es una, o sea, a nivel general es una, pero la diócesis quiere hacer hincapié en otra, pues Elena, que es la presidenta diocesana, nos dirá a los del nivel general: relajaros, que yo me voy con... O sea, que mi diócesis es la que manda, porque el plan pastoral diocesano para nosotros es sagrado. Eso es lo fundamental. Más que por encima de la... O sea, muchísimo... Bueno, la Acción Católica General al final es solo instrumento al servicio. Sin renunciar, por supuesto, a la historia de tanta gente con las luces y las sombras, y sobre todo aprendiendo de las sombras y de los errores. Para el anuncio del carisma necesitamos testigos. Nos estamos quedando sin testigos. Antes me decía el padre Gaspar, algo más que enterrar, ¿no? Y he sido delegado pastoral por muchos años, cuando yo era chaval, y muy implicado en la pastoral, por ejemplo, ¿no? O Blas, delegado pastoral solar, también durante muchos años. Somos una diócesis muy rural, con parroquias muy pequeñitas, y luego, bueno, pues está Ponferrada, está Astorga, está Obarco, con mayor población, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Porque es que esto es darle una vuelta a todo. Esto es cambiar totalmente el asunto. Por todo. ¿Verdad? Por todo. Por todo. Pues es que mucha vaca poco aprende. No, pero me refiero. Vamos a ver, tenéis una escuela de evangelizadores. Sí. Vale. Reconozco que no sé cómo está planteada, ¿no? Pero sí que en esa escuela de evangelizadores hay gente que está siendo fiel. ¿Cada cuánto tiempo viene? Una vez al mes, y ahora están divididos en 3 sectores: evangelización, liturgia y caridad. Entonces, Aunque en 2 sitios, en el resto de la diócesis, están todos haciendo liturgia, porque hace falta por el tema de los moderadores, de la palabra para las celebraciones en espera de utilizar. claro. Las escuelas de evangelizadores están muy bien, ¿no? También es cierto que se basan en el hacer, no o sea, en la tarea, ¿no? Y no en lo que la persona va descubriendo que el Señor le pide, ¿no? Pero yo supongo que haría ese discernimiento antes de qué es lo que les está pidiendo de ese servicio a la Siempre hay un momento oracional, Por eso. media hora de oración, Entonces, y luego seguir. hay personas que se están comprometiendo para hacer un servicio en la diócesis, ¿no? Y yo creo que ahí esas personas son gente comprometida, gente con mayor o menor formación, da igual, pero que es gente comprometida, que tiene un amor al Señor grande. Cuando una vez al mes
además de las tareas que ya o de los servicios que hacen en su parroquia, están viendo a la EBEU. Entonces yo creo que de estas personas es las que podéis ayudarlas y estimularlas y renovar su ardor misionero, ¿no? Se trata de que no solamente vivamos esa tarea de evangelización, escuela de evangelización, ¿no? Entonces no es solo para la parte interna de la iglesia, entiendo que la estáis planteando también para llegar a más. Entonces yo por ahí tiraría de la EBEU, ¿no? Y luego con propuestas de primera anuncio a nivel parroquial, ¿no? Nosotros ofrecemos la del 440, pero hay otras muchas propuestas de primer anuncio, siempre que tengamos claro que esas propuestas de primer anuncio que ayudan a ese encuentro con el Señor nos acaben llevando a la parroquia, ¿no? Que nosotros ya tengamos en mente cuando hagamos una propuesta de primer anuncio, si sale un equipo de gente que quiera continuar, que no van a ser todos, pero si salen 6, 7, ¿quién los va a acompañar? Ya tener eso... Ese ha sido el problema. Hemos tenido experiencias de cenas alfa, de una luz en la noche, ¿qué me queda? Alianzas. Y eso, ¿no? Problemas del primer anuncio, ¿no? Y claro, el problema es... ¿Y luego qué? Claro, ¿dónde los cogemos? pero, pues eso es lo que... No, a ver, yo esto se lo oí a un chico de Alfa y es muy duro, ¿eh? Y como madres y padres, yo no soy madre física biológica, ¿no? Pero la gente está buscando, ¿no? Y nosotros tenemos el mejor tesoro. Si le mostramos el tesoro, pero no le ayudamos a crecer en ese tesoro, a cultivar ese tesoro, a mimarlo, por Dios, dejémoslos tranquilos. O sea, yo he oído a gente que ha hecho alguna propuesta de primer anuncio y decir, es que me habéis estropeado la vida. Claro, porque yo vivía, ¿no? Y lo vemos, muchísima gente, pues que si te vas de viaje, que si trabajas, que si haces no sé qué, que si vas al gimnasio, que la dieta de no sé cuánto, y vives, no ves mal, porque tampoco te planteas preguntas, ¿no? Pero si en el momento en el que nosotros le hacemos a alguien, nos ponemos delante de ellos y dices, mira, yo me encontré con Jesucristo, vente, que vale la pena, se encuentra con Jesucristo, ha descubierto lo mejor de su vida y luego lo dejas tirado, ya no está bien. O sea, es como dejar tirado a tu hijo. O sea, entonces, propuestas de primer anuncio, sí, y son súper mega necesarias en este momento, incluso para los que ya estamos dentro para renovar nuestro ardor misionero, pero cuando cualquiera organice una propuesta de primer anuncio, tiene que tener muy claro que después, cómo voy a acompañar y con quién. Que tenga ya nombre, rostro, parroquia, porque, a ver, tenemos que reconocer que da igual el rural que la ciudad, ¿eh? Ya no hablemos de Madrid, pero, por ejemplo, si me voy a Santiago, si hacemos una propuesta de primer anuncio, no va a ser, si hay 10 parroquias en toda la ciudad, no va a ser una en cada parroquia. O que luego vaya a salir un grupo a cada parroquia. Pues a lo mejor tenemos que hacer cuál es la parroquia de cabecera o la que tiene más vida, pues lo hacemos en esa parroquia para que continúe en esa parroquia. Y luego, en un futuro, ya miraremos cómo... no, a ver, aquí tenéis las UPAs, en ese sentido ya lo tenéis más... Ya, bueno, pero que ya es una ayuda. A lo mejor de la parroquia... Pues de la parroquia de esta zona, de esta UPA, conseguimos un grupito de 10 que hagan, o de 15 o de 20 que hagan esa propuesta de primer anuncio y salen 6. Y cada uno de una parroquia diferente. Bueno, pues que los podamos acompañar en la parroquia de referencia. Pero que ya tengamos la persona que va a acompañar. Por eso, la formación de acompañantes. Entonces, si veis, es que va todo unido. O sea, no podemos... Por eso digo todo. Pero todo con cabeza y con sentido, teniendo siempre en la mente y en el corazón todo el ciclo. Por ejemplo, en este sentido, lo que estamos hablando ahora de la presentación del primer anuncio es imprescindible, creo yo, si no antes, al mismo tiempo, comenzar en un acompañamiento, o sea, en un grupo de acompañamiento con la misma línea, en el que van caminando los dos. No vale toda formación para todo, ni todo estilo de formación. Si el primer anuncio viene en un sentido, quien acompaña tiene que saber acoger y afrontar en el mismo estilo.
y no vale, por tanto, una propuesta como la de hoy, de abierta en general, para continuarla cada semana o cada mes, sino que hay que seguir el proceso de formación de los acompañantes. Creo que ese puede ser el camino. Por eso hablábamos del acompañante acompañado, que viva el proceso formativo en su nivel de una manera natural, ¿no? Si yo estoy en un proceso de fe, pues que viva en el que me está ayudando a la coherencia de vida, que me está haciendo descubrir la voluntad de Dios, que si yo solo estoy viviendo en primera persona, después es que va a dar igual el material, porque al final el material es lo de menos, sino que cuando yo me ponga a acompañar, voy a hacerlo con los jóvenes, con los niños o con los adultos de la misma manera que tal. Y luego creo que la apuesta, sin olvidarnos de los niños y de los jóvenes, tenemos que empezar a apostar, o sea, ese cambio, ¿no?, de la apuesta por la catequesis, por la formación permanente de los adultos. Por favor, que no quiero que me entendáis mal, ¿eh? La catequesis de infancia y de jóvenes es fundamental. Pero claro, si no tenemos laicos adultos maduros en la fe que acompañen a los niños y a los jóvenes, estamos en la misma, la pescadilla que se muerde la cola. Por eso digo que al final es que va todo unido, ¿no? Es el ciclo que necesitamos cuidar todos sus pasos y todas sus dimensiones. Es un reto y a mí me parece apasionante y precioso. O sea, la Iglesia ha pasado por sus crisis, el Papa nos habla de un cambio de época y en este cambio de época nos ha tocado a nosotros esa creatividad, ese desafío, eso que nos dice el Papa. Bueno, hasta el principio de todo. Capaz de transformarlo todo. Y podemos juntos, laicos, sacerdotes, el obispo, la vida consagrada, no sobra nadie, ¿no? Luego de Compostela, Juan Antonio Testón. No sé si. Entonces nos comentaba que, bueno, que yo lo conozco de Santiago, ¿no? Y el otro día nos comentaba, claro, que cuando el Papa, a lo mejor me equivoco porque yo soy un poco despistada, creo que la León XIII sacó la Rerum Novarum. Claro, él hablaba de que también, o sea, y no sé si fue en esa época, ¿cuándo fue la época? Nosotros los sacerdotes, seguro que se pasó de que la misa solo se podía celebrar por la mañana para celebrarla por la tarde. ¿Qué? Claro, llevábamos ya desde finales del siglo anterior con jornadas laborales de 15 horas, ¿no? ¿Cuándo podía ir a misa esas personas si solamente se podía celebrar por la mañana? O sea que se necesitan hacer cambios, ¿no? A lo mejor estamos poniendo, nosotros lo hablábamos, ¿no? A lo mejor hace falta, hablo de las ciudades, ¿no? Pero poner unas misas a las 7 de la mañana para que los laicos podamos ir a misa a las 7. En Madrid no tenemos ese problema, pero a lo mejor en Santiago sí, para poder ir a misa antes de ir a trabajar, porque luego por la tarde, entre los niños, las actividades de no sé qué, preparar la comida, ya no puedo ir. Y a lo mejor quiero vivir mi fe todos los días, alimentarme de la Eucaristía, para que el Señor sea mi aliento y me ayude a... Y qué difícil, yo no sabéis los números que tengo que hacer. Bueno, ahora porque en el equipo intentamos celebrar, digo intentamos porque con esta locura de viajes, celebrar la Eucaristía todos los días, ¿no? Y la ponemos nosotros, pues tenemos un cura. O sea, nosotros en el equipo somos 5. Un sacerdote, 3 y 4 laicos, ¿no? Un responsable de cada sector, Dani es el de jóvenes, luego tenemos otra chica de periodos de infancia y otra de Málaga que es de adultos, ¿no? Y José Antonio es un sacerdote de la diócesis de Murcia. Ya veis, mucha pluralidad, ¿no? Entonces, como está él, pues podemos celebrar todos los días en la sede que tenemos. Hay una capilla que es la sede oficial de donde está la COPE y 13 y ahí hay una capilla y celebramos todos los días la Eucaristía en la capilla. Pero no todo el mundo puede. O cuando él está de viaje, pues yo tengo que hacer números para... Y mirar, ¿dónde tengo cerca de donde estoy una Eucaristía para...? ¿No? Y es Madrid, que hay Eucaristías en todos los sitios. Aquí entiendo pues que a lo mejor cómo nos adaptamos a las costumbres que están cambiando, ¿no? de las personas de nuestras parroquias, ¿no? Es una tontería, digo que es una tontería, no, deberíamos empezar a pensarlo. Las parejas jóvenes con hijos pequeños, el tema del ocio con sus hijos lo valoran muchísimo, ¿o no?
sí, ¿no? ¿Y qué día tienen? El domingo, ¿no? Claro, les hacemos escoger entre ir a pasear y hacer a lo mejor senderismo o alguna actividad con sus hijos e ir a misa. Entonces, estoy siendo un poco exagerada, pero para que me entendáis, ¿no? Verano, que te vas a la playa todo el día con tu familia, yo siempre lo digo, le rompía la cabeza al párroco de San Fernando en Santiago para decirle misa a las 9 de la noche mínimo los domingos. Y me decía, ¿cómo vas a venir a los domingos a las 9? Pues en los jesuitas la tenían a las 11 de la noche para los jóvenes que llegaban para la universidad al día siguiente. ¿No? Entonces te vas a la playa todo el día con tu familia. Que ya sé que la centralidad es del domingo, ¿no? Pero hasta los que queremos la centralidad del domingo y la valoramos con locura, nuestros horarios han cambiado mucho, ¿no? Nuestra vida ha cambiado mucho. Tenemos que, quien dice en esto, dice en otras cosas, ¿no? Antes la catequesis, bueno, mi parroquia tenía que ser el domingo sí o sí, para que pudieran vivir la Eucaristía. No hay catequistas los domingos, con lo cual a narices se ha tenido que hacer por la semana y buscar alternativas de cómo hacer vivir a los niños. O no hay suficientes catequistas si hay mogollón de niños y entonces hay que repartirse y hacerlo pues los martes, los miércoles, los jueves, porque no, y repetir los catequistas, cuando lo ideal sería involucrar más gente. Bueno, que tenemos un montón de retos y estoy hablando mucho. Venga, más intuiciones, más dudas. Yo me acojo un poco a la licencia que has dado para compartir. Sí. Entonces, dos cositas. Ha reflejado muy bien muchas cosas. La fundamental, el sueño de Dios, reflejado por Francisco, sueño con una iglesia reformada y misionera. En torno a estas dos cositas, pienso, ahí estaba la imagen anterior, que lo que percibo yo en las iglesias, en las parroquias rurales, es que hace falta el primer anuncio, el primer querigma. Y sin esto, pues no se arranca ningún proceso. Y quiero abocar a esto un joven de Santiago, como son los pioneros, hay muchos datos que lo confirman. Aquí, hace 12 años, antes de la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid, estuvo un joven de Santiago que era el delegado de las Jornadas Mundiales de parte de la Conferencia Episcopal, no sé si recordáis el nombre y todo esto. Bueno, el dato es este. ¿Como sacerdote o laico? ¿Qué? No, un laico, chico laico, un joven laico. Hace 12 años no. Antes de la Jornada Mundial de la Juventud, pues no importa. Sí, importa el dato este. No, da igual, no. Quiero resaltar el dato este. Lo invitaron también aquí en la diócesis para que diera la ponencia a todo el clero en el día de nuestro patrón. En el San Juan de Ávila. El aula magna abarrotada. Y entonces él manifestó y dijo: yo debo toda mi iniciación y formación cristiana a un cursillo de cristiandad. Primer querigma, sin el cual no se descubre a dónde vamos. Bien, bueno, y de acuerdo con esto, de estos procesos formativos, yo, ya es una cosa un poquito particular y añadida, pues quería decir que todas estas ayudas nos vienen bien a todos. Y yo quería compartir que hay una asociación que se denomina Obra de la Iglesia, que está sirviendo de mucho a más de 1000 obispos del mundo, que cuando van a Roma a la visita divina, pues tienen una conexión y después quedan un poquito enganchados, que reciben una formación de sólida teología a través de esto. Bueno, y digo esto porque yo conocí esto en el año 2000, a motivo que convocaban a todos los sacerdotes para celebrar los 2000 años de cristianismo. Y entonces ellos repartieron un opúsculo, entre tantos que tiene esta fundación, a todos los sacerdotes. Bueno, en conclusión, en terreno, en estos procesos formativos, pues esta obra
tiene 3 parroquias en Madrid y un centro de espiritualidad en el cual imparte para sacerdotes, matrimonios, jóvenes, pues unos ejercicios espirituales en silencio varios días, y alguno ya más comunicado y todas estas cosas. Y bueno, yo simplemente esto, pues aquí para algunos hermanos sacerdotes y eso, pues era anunciar que esta tarde, después de la comida, pues aquí está el sacerdote, un sacerdote leonés que es coordinador de esta relación con los sacerdotes de la obra y de las ofertas del proceso, y entonces que después de la comida, nos habla don Marcelo, pues él viene y compartiremos un poquito esto como proceso, fundamentalmente para nosotros los sacerdotes. Entonces, quería decir eso, es decir, dentro de los procesos son muy necesarios, pero empezar por lo básico, que yo hablo de las parroquias rurales. Entonces, pienso eso. Y muchas gracias por todo, que ha sido muy bueno. Gracias. Al final se trata de encontrar también lo que nos ayuda a cada uno, ¿no? Los diferentes carismas el Señor los pone en el corazón de cada uno y el Espíritu Santo los da pues para eso. O sea que nosotros ofrecemos esto a las parroquias, ¿no? Sin un carisma específico, pero a mí me parece genial que todos tenemos, al final todos tenemos esa necesidad de Dios y tenemos que crecer en ese proceso de formación, de crecer en la fe, de intentar buscar la comunión con Él y de lo que Él busca la misión, ¿no? De cada uno de nosotros, como nos dice la Gaudete Sultana. Preguntar o comentar. Yo continúo, sí, eso. Fe y primera conversión. Sí. Muy bien. Y luego, itinerario de iniciación cristiana. Sí. Vale, esa sí la práctica. La diócesis, la parroquia. Entonces, lo han hecho mal, lo han dicho mal. ¿Así? No. Eva se equivocó. En una época de cristiandad, como teníamos hace años, eso, o sea, lo que hacíamos estaba bien. O sea, los niños ya escuchaban hablar o sea, el humus ya estaba. Bueno, yo voy a clase de Pilates, ¿no? Bueno, ya veis que meto mucho testimonio pero es que yo creo que los ejemplos nos ayudan, ¿no? Y un día, bueno, yo llevaba una camiseta que ponía vivir la alegría de la fe, ¿no? Yo aprovecho y siempre voy diciendo cosillas, ¿no? En clase. Otra que pone a Jesucristo con obras y palabras. O sea, en Pilates todo el mundo sabe que yo de qué pie cogeo, ¿no? Y la verdad, mucho respeto. Bueno, esto va que un día coincidí en una clase con una profesora de arte y me contó que está llegando los jóvenes de 18, 19 años a clase de arte, ¿no? Y que le dice, no entendemos por qué en el arte español está constantemente una mujer con un bebé. ¿Por qué tiene que salir siempre ese bebé en el arte en España? O sea, eso es muy bueno. Alumnos de 19 años, hay que empezar a explicarles lo básico. Ya no hablo a nivel de fe, hablo a nivel de historia, hablo a nivel de arte, hablo a nivel de que cómo vamos a conservar nuestro patrimonio, ¿no? Si no sabemos por qué hay un niño Jesús o por qué hay un bebé en nuestra iconografía, en nuestras iglesias, en nuestro arte, ¿no? ¿Y quién es ese bebé? Bueno, les dijo que leyeran el Evangelio. Casi le cuesta el puesto. Porque ella lo dijo en clave aprende, ¿no? Hubo una denuncia y casi le cuesta el puesto, ¿no? Entonces me refiero, pero bueno, esa es la segunda parte. La primera es que estamos en un mundo donde nuestros jóvenes no conocen a Jesucristo ni como personaje histórico. Que por un lado, vamos a verlo en clave positiva, no tienen ningún prejuicio de cara a la fe. Pueden tenerlo hacia la Iglesia, pero no hacia Cristo. Y si nosotros, como nos dice el Papa, y os lo comentaba antes, le vamos presentando lo que Cristo ha hecho en nuestra vida, que nos da esperanza, que nos da alegría, que nos da plenitud a nuestra vida, a lo mejor muchos de sus interrogantes, con todo el dolor y todo el sufrimiento que tienen nuestros jóvenes hoy en día,
podrán decir, yo también quiero probar. Entonces, estamos en un momento precioso. No lo veamos, aunque es muy doloroso, Los encierros, ¿no? Como decía, no paro de enterrar. Ya, pero es que o vemos esto como una oportunidad, o entonces, señores, cerramos la puerta y vayámonos. Y nos encontrarán como, yo qué sé, o quedémonos dentro al gustito de espera. Nos quedamos aquí al calorcico y el último que se muera, pues nada. Ya se apagará la luz sola. Entonces, que lo veamos como una oportunidad, porque Cristo, el mundo lo necesita. Y el mundo necesita cristianos enamorados de Jesucristo, con ardor misionero, que quieran decirle a todos, a mí el Señor me cambió la vida. Y yo creo que en un momento determinado de nuestra vida, unos lo habremos tenido como ese momento que tuvo San Pablo, y otros, pues ese como tuvieron muchas veces los discípulos, ¿no? De encontrarnos con Jesús, bueno, y luego en el estar con Él, cada vez fueron queriéndolo más, fueron apreciándolo más, fueron entendiendo más las cosas, aunque tampoco entendían mucho, pero bueno, porque ya vemos que Pedro y estos tampoco se enteraban mucho de las cosas. Digo que tampoco ahora seamos tan exigentes con nosotros mismos, ¿no? Que sí, pero... Entonces, pero que todos podemos comunicar a nuestros vecinos. No, ayer, me comentaba una señora mayor, es que yo acabo de quedarme viuda y a mí me duele muchísimo no tener a mi marido conmigo, pero el Señor sostiene mi vida y me ayuda a decir, tiro para adelante. Pues ella, si se lo dice a otra mujer que acaba de perder a su marido, ¿no? Le puede dar esperanza, le puede decir, confía en el Señor, que Él te va a dar la fuerza, que Él te va a dar, ¿no? Eso es lo primero, eso es el testimonio. Desde cosas sencillas, ¿no? Tampoco hace falta que vayamos ahí a soltar grandes discursos teológicos, filosóficos, que al final a nadie le gustan. Yo creo que, mal de muchos, ya sabemos que es consuelo de todos, pero algo habremos hecho mal, a lo mejor todos, para que esto que dice José Manuel, que lo tenemos invertida, esa pirámide la tenemos invertida, porque todas las parroquias en general que yo conozco, que están en varios sitios de España, los itinerarios de iniciación cristiana es lo primerito, que cuando el niño viene hoy día sin saber absolutamente nada, ni conocer a ese niño ni a esa madre que dices tú, porque ya la abuela no está con ellos y no le enseña a rezar, llega al itinerario de iniciación cristiana. Y entonces la parroquia se vuelca y dedica todas sus fuerzas a esos itinerarios de iniciación cristiana. Vale. Pero la parroquia, las celebraciones, los adultos, seguimos con nuestro rollo de familia, ¿vale? Y claro, nos pasa que acaba la iniciación cristiana de confirmación y ahora hemos hecho mal, porque si solamente fuéramos nosotros en Puebla de Sanabria, en Agustín, pues yo me consolaba con vuestra experiencia, pero creo que nos pasa a todos que cuando se confirma, adiós. Entonces, a ver si nos das una pista, ¿qué podríamos hacer para empezar a eso, a vivir la fe en comunidad? A que los niños experimentaran la conversión, conocieran a Jesucristo, tuvieran fe personal y fe en comunidad. Y yo pienso que decía antes a don Agustín, que quizás tenemos que hacer menos catequesis y más oración, para que los niños descubrieran a Jesucristo desde pequeños, como si fuera un oratorio de niños. No sé. No hay fórmulas mágicas. Eso para empezar. Y yo no creo que hayamos hecho las cosas mal. Hemos hecho las cosas como las veníamos haciendo, ¿no? Como lo de siempre se hizo así, ¿no? Pero porque en su momento daba resultado. Lo que pasa es que no hemos sido capaces de adelantarnos a los signos de los tiempos. No hemos sido capaces de descubrir que este tiempo ya no es de cristiandad, lo que hablábamos, y que ahora pues que hay que hacer las cosas de otra manera, y ahora tenemos que ser valientes y tenemos que empezar a dar pasitos. Hablábamos de procesos integrales, ¿no? Entonces yo creo que no es solo hacer la oración, sino pues eso, anunciar el querigma,
decirle constantemente a los niños que Jesús les quiere, que Jesús tiene una opción para ellos y un plan para ellos, y ayudarles a ir descubriendo. Con esta metodología, yo digo porque es lo que me ayuda a mí, ¿vale? Del ver, juzgar, actuar, yo voy descubriendo que en lo que yo vivo todos los días, Dios está presente. Y eso es lo que tenemos que ayudarle a los niños y también a los adultos, a descubrir que en lo que tú vives día a día, que puede ser desde la enfermedad de tu madre, o puede ser simplemente en que vas a la peluquería, o que te vas a comprar, o que vas a comprar judías, algo que, ¿no? Que en esas cosas también está presente, o sea, que en todo lo que yo vivo está presente el Señor, y que lo tengo que descubrir, y que tengo que descubrir qué es lo que me está diciendo. Entonces, ese proceso que no es teórico, porque muchas veces lo que tenemos en nuestros procesos es formación intelectual o formación teórica, ¿no? Lo de los niños ya saben que tienen que contestar para que, yo como que digo, lo digo por los míos, ¿eh? Ellos ya sabían lo que tenían que contestar para que yo me quedara satisfecha, ¿no? Lo de, hay que ser, bueno, lo típico, ¿no? De que hay que ser buenos, sí, pero ¿cómo soy bueno? ¿No? Porque a lo mejor a veces lo de ser bueno es decirte no, o es, no sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces yo creo que eso de intentar vivir la fe de manera integral, ya sabemos que los niños llegan y no han tenido un encuentro con Jesucristo, pero tenemos que procurar que en el proceso de iniciación cristiana, en el periodo de la catequesis, lo vayan encontrando. Y yo les tengo que decir que Jesús les quiere, y enseñarles en la oración a dialogar con Él, y a que le pidan cosas, a que intenten escucharle. Es un proceso, que lo descubran en su día a día, en las cosas que les pasan, que cuando hablemos de algo de formación, o sea, cuando tratemos un tema de formación, que ellos empiecen a encontrar las respuestas y no que nosotros se las vayamos dando, sino que sea un proceso que ellos vean que el Señor tiene algo que decirles a ellos. Mi ahijado, el mayor, tiene ahora 20 años. Bueno, pues cuando estaba en catequesis de confirmación, o por ahí, un poquito antes, me dice, madrina, yo creo en Dios, pero yo no lo necesito como lo necesitas tú, porque mi Dios no me aporta nada en mi vida. ¿No? Claro, lo que tenemos que hacer es ayudarles a que el Señor es el que les necesita a ellos, que tiene un plan para ellos, un plan para transformar el mundo, para cambiarlo, para cambiar su alrededor, y que ellos tienen un protagonismo. Y eso con los niños, con los jóvenes y con los adultos. Que los adultos a mí nos cuesta mucho creernos eso. A ver, no sé si he entendido muy bien, pero los niños, si tú eres catequista, ¿vale? Toda esa manera de hablar con ellos es relativamente fácil. El problema que yo veo es cuando llegan a sus familias, a los padres. O sea, yo creo que ahí faltaría también una